Para empezar, antes de embarcarnos en el mundo del HTML, nos debemos preguntar qué es y de dónde surge. En su origen, el lenguaje de marcas de hipertextos se usaba en los documentos World Wide Web para intercambiar documentos específicos. Sin embargo, gracias a su simple sistema de etiquetas, pudo resolver el problema del metalenguaje SGML. Dicha accesibilidad fue la causante de que se fuera popularizando hasta llegar al punto de superar su propósito original. Bien, ahora que ya tenemos claro qué es el lenguaje HTML, podemos hablar de un documento HTML. Bien, para empezar, debemos tener claro que para crear un documento HTML necesitamos dos herramientas fundamentales. Por un lado, los editores para la creación en sí, y por el otro, los navegadores para su visualización. Los editores se pueden clasificar en tres categorías: los WYSIWYG, los cuales muestran lo que vas creando a tiempo real; los no WYSIWYG, que necesitan de una aplicación externa para mostrarlo; y por último estarían los mixtos, que permiten la visualización de ambos a través de ventanas diferentes. Teniendo ya en claro los editores, podemos hablar de los conversores. Su principal función es la de transformar un documento escrito en un documento HTML mediante la herramienta indicada, simplificando el formato del texto y la conversión. Por otro lado, un texto HTML se puede dividir en dos partes. Por un lado, el contenido de la información y por el otro, el conjunto de etiquetas del lenguaje HTML. Ambos son esenciales, ya que mientras el contenido es la información que muestra el documento, las etiquetas se encargan del aspecto estético, como puede ser los colores o el estilo de letra. Por si fuera poco, con las etiquetas que se componen de códigos enmarcados por los signos mayor y menor, podemos definir cómo queremos que sea el título, el encabezado y el cuerpo. Además de ello, también pueden incluir vídeos, audios, imágenes y anclajes. No obstante, uno de los elementos más importantes es la inclusión de hipertextos, los cuales se encargan de conectar diferentes partes del contenido del texto. Teniendo ya claro estos aspectos, podemos hablar de la estructura de este tipo de documento. El documento inicia con el código enmarcado HTML entre los signos mayor y menor, para luego añadir el título, el encabezado y el cuerpo con los parámetros correspondientes. Y al final, para poder cerrarlo, colocar el código enmarcado /HTML también entre los signos mayor y menor. Además, a través de las etiquetas, también se pueden añadir parámetros para determinar el estilo, el tipo de letra, los párrafos o las listas, las cuales se pueden clasificar en numeradas, no numeradas y glosarios. Pero eso mejor os lo explicará mi compañero. Ahora que tenemos el código de nuestra página, pues vamos a ver cómo nos ha quedado. Porque no sale nada. Empecemos por los títulos. Podemos hacer encabezados de 6 tamaños diferentes, mediante el código H, número, el texto que queramos ponerle al título, /H, el número que hayamos puesto. Cuanto mayor sea el número, más pequeño será el resultado, como podemos ver en esta imagen de aquí. Este título formará parte de la estructura básica de nuestro documento. Si queremos añadir texto, utilizaremos P. Si queremos que tenga un formato en específico, podemos utilizar PRE, que identifica un texto preformateado mediante otro programa. Para añadir texto citado de otra fuente, podemos utilizar BlackQuote. Si queremos darle un toque de variedad a nuestra página, lo podemos hacer mediante los atributos del texto.
De esta manera podemos determinar el estilo y el tipo de letra del documento. Estos atributos pueden ser lógicos para hacer énfasis, definir una variable, o físicos para añadir negritas o subrayado. Ahora que tenemos nuestro texto, vamos a ver cómo ha quedado nuestra página. No nos ha respetado los espacios que hemos puesto, ni la separación. Solo ha puesto el texto que le hemos dado seguido. Bueno, es una lástima que no podamos hacer nada. Para evitar que esto ocurra, podemos utilizar BR, haciendo así un salto de línea en nuestro texto. También podemos utilizar P en mayúscula, que añade una línea de separación. Además, podemos alinear los párrafos utilizando P para la izquierda, P align right para la derecha y P align center. Mirad qué bien queda ahora. Mediante las etiquetas de párrafo podemos marcar el tipo de letra, en negrita, cursiva, teletipo, crear listas no numeradas con UL, numeradas con OT y de glosario, DL. Si alguna vez has querido poner un hiperenlace en tu página, ahora es posible gracias a las etiquetas, ya sea con un destino en el mismo documento o en otro. Incluso se puede buscar en un servidor de búsqueda. Por otra parte, tenemos el localizador de recursos uniforme, o por como se suele conocer más y en inglés, Uniform Resource Locator, URL. Y su estructura puede expresarse de la siguiente manera. De forma similar, también se puede incluir gráficos o imágenes mediante la etiqueta IMG y un parámetro RCURL con el enlace de la imagen que queramos añadir de un documento externo. Los formatos suelen ser GIF, JPG, entre otros. Muy bien, Iker nos acaba de mostrar cómo trabajar con párrafos, listas y enlaces. Pero, para entender de verdad cómo funciona todo esto del HTML, tenemos que fijarnos específicamente en toda la estructura del propio documento. Eres sabido, quien avisa no es traidor. Esta explicación se va a poner bastante técnica en muchos de los aspectos. Así que recomiendo que toméis apuntes, por favor. Me lo vais a agradecer. Ok, pues, para empezar, es necesario saber que todo documento HTML de bien, sin excepción alguna, empieza con la etiqueta HTML. Me estarán diciendo algunos en la audiencia. Dentro de esta gran etiqueta logramos identificar dos partes o subetiquetas. No es un término correcto, pero algunos que lo estén estudiando pueden utilizarlo. Y estas dos subetiquetas son la cabecera, que aparece en el documento como head, y el cuerpo, que aparece en el documento como body. Tengo una imagen aquí de referencia, como podéis ver, en la que pues figura la etiqueta HTML al inicio y las otras dos subetiquetas abajo de esta. La función que cumple la cabecera es de guardar información que nosotros no vemos directamente, mientras que el cuerpo va a contener todo aquello que cualquier usuario va a ver en pantalla. Es decir, que la cabecera sirve para nosotros como editor del documento, mientras que el body es aquello que mediante la cabecera va a mostrarle a un usuario. Dentro de esta cabecera antes mencionada podemos encontrar etiquetas como title o meta. Aunque no se muestran al usuario, estas son completamente esenciales para nosotros los editores, porque describen cómo es el documento y ayudan a que los buscadores, como ya sea Google, Firefox, etc., logren encontrar este documento HTML. Bueno, pues ahora pasamos al apartado de bloques y estilos de texto. Para organizar el contenido de un documento HTML, muchos pensarán que será igual que en un procesador de texto promedio. Es decir, puedo acceder fácilmente a herramientas y en un pispás me lo quito. Por desgracia ese no es el caso, para la desgracia de muchos. Las etiquetas que utilizamos específicamente para organizar el contenido y darle estilo al texto se conocen como etiquetas de bloque. Hay un montón de ejemplos y un montón de etiquetas, pero he decidido hablar de aquellas que son las que más destacan. Para, por ejemplo, separar párrafos utilizamos la etiqueta P, como bien figura en esa imagen que tengo ahí. Para citas utilizamos la etiqueta block quote y para listas, ya sea grandes o pequeñas, usamos UL o OL, dependiendo de las cualidades que quieras que tenga.
Si queremos darle estilo al texto, tenemos etiquetas para literalmente todo. Como por ejemplo, B para negrita, I para cursiva o stroke para resaltar o subrayar. Hay bastantes. He decidido hablar de las más importantes porque, lo que digo, hay un montón. Pero a mi parecer, estas son las más importantes. Bienvenidos al mundo de los enlaces. Muchos de vosotros sabéis lo que es un enlace. Algunos de vosotros no lo sabréis. Me sorprendería bastante. Voy a dar por sentado que la mayoría sabe lo que es. A la hora de crear enlaces en un documento HTML, los creamos mediante este vínculo de aquí. Está en la imagen, pero para aquellos que no quieran dignarse a levantar la cabeza del móvil, la etiqueta en cuestión es AHREF, con un espacio entre la A y el HREF. Estos vínculos de aquí nos permiten conectar documentos entre sí o dirigirnos a páginas externas, ya sea a los usuarios y a nosotros. También podemos añadir imágenes mediante IMG y formularios con font o input, dependiendo. Hay muchos sabores, al igual que en el helado, la que más quieras usar, que hacen que el usuario pueda interactuar con la página. Es decir, que al igual que he hablado antes de los bloques y estilos de texto, no contamos con una herramienta específica en HTML, tenemos que seguir usando etiquetas. Y como bien he dicho, quizás a algunos no les siente bien, pero es lo que toca. Lo importante del que he venido a hablaros ahora de esta estructura compleja de todo el documento HTML son los caracteres especiales, como es el caso de AAQ, es difícil de pronunciar, que sirve para representar una A acentuada. Y por supuesto, las URLs, que funcionan como la dirección de cada recurso en Internet. Sin ellas, no podríamos movernos de una página a otra. Es esencial. Espero que no os haya cansado esta parte de la explicación. Aunque no ha sido para tanto al final. He de admitir que algunos de vosotros supongo que estaréis aborreciendo mi voz a este punto, pero era necesario realizar este análisis. Lo curioso de muchas de estas funciones de las que hemos estado hablando en general en ese trabajo, que hoy nos parecen tan normales, es que en su momento fueron completas y auténticas innovaciones en el campo. Los enlaces cambiaron la forma de navegar por la información y los formularios hicieron posible que el papel del usuario cambiara drásticamente, de pasar a ser un lector pasivo a un participante activo en el Internet. En resumen, hemos visto que el HTML en general no solo sirve para dar forma y organizar este contenido, sino que también abrió la puerta de interacción y a la manera en que nosotros, como usuarios, navegamos por la web. Gracias a sus etiquetas, enlaces, formularios, etc., la experiencia dejó de ser tan estática y se convirtió en algo dinámico y participativo por parte de todos. Y ahora que tenemos esta visión tan compleja y tan completa de cómo funciona HTML en general, podemos pasar ya a la conclusión, lo que muchos estaríais esperando ya, y reflexionaremos un poco sobre sus ventajas y limitaciones ahora que contamos con este conocimiento. Ahora bien, a pesar de todas las ventajas que hemos visto anteriormente que pueden este tipo de lenguaje, este también posee algunos inconvenientes. Uno de ellos es que, por culpa de la gran diversidad de navegadores con los cuales se puede utilizar, se debe revisar si la página puede ser leída por todos. Esto debido a que no todos pueden interpretar el mismo código de manera unificada. Hemos visto cómo nació el HTML y cómo se convirtió en la base de la web. También hemos repasado sus etiquetas principales, cómo organizan el contenido y cómo permiten darle estilo. Lo más interesante, cómo el HTML abrió la puerta a la interacción mediante enlaces, formularios y URLs que hicieron posible que la web se convirtiera en un espacio más dinámico y participativo para todos. Claro, no es perfecto. La compatibilidad entre navegadores sigue siendo un reto, pero esto no le quita importancia. Vamos, que al final lo que importa es que el HTML sigue siendo el punto de partida de cualquier página web. Así que, si os vais a quedar con una idea general de lo que acabamos de hablar durante esta presentación, que sea esta, por favor. Es la mejor definición de todo el trabajo en general. Entender HTML es entender cómo funciona la web en su esencia. Muchísimas gracias por todo.